Hay algo que probablemente te ha ocurrido más veces de las que te gustaría admitir. Estás estudiando. Lees una página, después, otra y otra más sientes que lo estás entendiendo todo, incluso te dices a ti mismo, esta vez sí lo voy a recordar. Pero al día siguiente, sucede algo extraño, intentas recuperar esa información y tu mente parece vacía, como si alguien hubiera entrado durante la noche y hubiera borrado parte de lo que aprendiste. Entonces llega la frustración, la duda y esa frase que tantas personas repiten sin darse cuenta del daño que provoca: tengo mala memoria. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si durante años te hubieran hecho creer algo que nunca fue verdad? Porque lo más preocupante no es olvidar, lo más preocupante es empezar a creer que algo está mal dentro de ti, que tu cerebro ya no funciona igual que otras personas, tienen una capacidad que tú nunca tendrás, y poco a poco dejas de confiar en tu propia mente. Ese es el verdadero peligro, no perder un recuerdo, perder la confianza en tu capacidad de aprender, porque lo que voy a contarte puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu cerebro y también la forma en que aprendes. Quiero que imagines una escena: un joven universitario está sentado frente a su escritorio, son casi las 2 de la madrugada, tiene los ojos cansados, una taza de café fría, a su lado, decenas de páginas abiertas, lleva horas estudiando, horas. Sin embargo, cuanto más intenta memorizar, más parece escaparse la información. Lee el mismo párrafo 3 veces, luego 4, después 5, y aún así no logra retenerlo. Comienza a desesperarse, piensa que no es suficientemente inteligente, piensa que los demás tienen algo que él no tiene. Piensa que su cerebro simplemente no funciona bien. Lo peor no era el examen ni las horas de estudio, lo peor era la plan. Sensación de impotencia, ver a otros avanzar, recordar conceptos, responder preguntas, mientras él empezaba a preguntarse si realmente era suficiente. Sí, el problema estaba en su esfuerzo o en él mismo. Lo que no sabe es que el problema nunca fue su inteligencia y tampoco su memoria. El problema estaba ocurriendo mucho antes de abrir ese libro, mucho antes de sentarse a estudiar, porque la memoria no empieza cuando intentas recordar la memoria empieza cuando prestas atención, y en un mundo donde todo lucha por distraerte, prestar atención se ha convertido en un superpoder. Y ahí es donde la mayoría de las personas pierde la batalla sin darse cuenta. Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento. Sin embargo, cada vez nos cuesta más concentrarnos. Nuestro teléfono vibra, miramos la pantalla, aparece una notificación, después otra, un vídeo, un mensaje, una noticia, un correo, una recomendación. Y cuando creemos que hemos terminado, aparece algo más. Nuestro cerebro apenas tiene tiempo para respirar. Y esto tiene consecuencias que casi nadie ve, porque el cerebro no recuerda aquello que apenas observa, no recuerda aquello que atraviesa su atención durante apenas unos segundos. Piensa en la última vez que alguien te presentó a una persona, escuchaste su nombre, sonreíste, asentiste con la cabeza y 5 minutos después ya no lo recordabas. Quizá pensaste que tenías mala memoria, pero la realidad suele ser mucho más simple. En ese instante no estabas realmente allí, tu cuerpo sí, tu mente no. Tal vez estabas pensando en algo que ocurrió esa mañana. Quizá estabas preocupado por una conversación pendiente o por algo que iba a suceder más tarde, y mientras tu mente viajaba a otro lugar, el nombre desaparecía, no porque tu cerebro fuera incapaz de recordarlo, sino porque nunca llegó a registrarlo correctamente. Existe una imagen que me gusta utilizar para explicar esto. Imagina que tu memoria es una enorme estación de trenes, miles de experiencias, llegan cada día, conversaciones, aprendizajes, momentos importantes. Todo llega en forma de tren, pero hay un problema: el encargado de dirigir esos trenes está distraído. Mire hacia otro lado, se pierde señales importantes, y muchos de esos trenes pasan sin detenerse. Eso es exactamente lo que ocurre cuando vivimos distraídos. La información llega, pero nunca se almacena adecuadamente. Después creemos que la hemos olvidado, cuando en realidad nunca llegó a guardarse. Ahora quiero que prestes atención a algo fascinante, porque aquí aparece uno de los mayores enemigos de la memoria moderna: el exceso de estimulación. Nuestro cerebro no fue diseñado para procesar cientos de estímulos por hora, no fue diseñado para recibir información de manera constante, sin pausa, sin silencio, sin descanso. Y cuando la mente permanece saturada demasiado tiempo, empieza a hacer algo muy interesante: se vuelve selectiva. Empieza a descartar, empieza a eliminar, empieza a decidir qué merece quedarse y qué no. El problema
es que muchas veces elimina cosas que sí eran importantes, y aquí entra en juego una región extraordinaria de tu cerebro. Una estructura pequeña, pero increíblemente poderosa. El hipocampo podríamos imaginarlo como el gran archivador de tus recuerdos, el lugar donde muchas experiencias comienzan a transformarse en memoria. Pero existe algo capaz de interferir directamente en su funcionamiento, algo que millones de personas experimentan todos los días: el estrés. Y esto es más serio de lo que parece, porque el estrés no solo afecta cómo te sientes, también afecta cómo recuerdas. Piensa en algún periodo difícil de tu vida, un momento de incertidumbre, una etapa de ansiedad, una preocupación constante. Seguramente recuerdas la sensación de agotamiento, pero quizá también recuerdas otra cosa: te costaba concentrarte, te costaba aprender, te costaba recordar, y no era casualidad. Mientras tú intentabas seguir adelante, tu cerebro estaba activando un antiguo mecanismo de supervivencia, uno que lleva miles de años acompañando a los seres humanos. Cuando el cerebro percibe amenaza, reduce recursos destinados al aprendizaje, reduce recursos destinados a la memoria, porque considera que existe algo más urgente: sobrevivir. Por eso muchas personas creen que están perdiendo memoria, cuando en realidad están viviendo bajo demasiada presión. Y quiero que escuches esto con atención, porque puede ser una de las ideas más importantes de todo este vídeo. Una mente en guerra consigo misma difícilmente puede aprender. Una mente agotada difícilmente puede recordar. Y una mente que nunca descansa termina olvidando incluso aquello que más le importa. Pero aquí aparece algo todavía más sorprendente, algo que explica por qué recuerdas ciertos momentos con una claridad casi perfecta, y por qué otros desaparecen para siempre. Las emociones, porque tu cerebro tiene una forma muy particular de decidir qué conservar. No guarda todo, selecciona, prioriza, elige, y las emociones participan activamente en esa elección. Por eso puedes olvidar que comiste hace 3 semanas, pero recuerdas perfectamente dónde estabas cuando recibiste una noticia que cambió tu vida. Recuerdas el tono de una voz, una mirada, una sensación, un abrazo, un instante, como si hubiera ocurrido ayer, porque en ese momento una emoción poderosa le dijo a tu cerebro: esto es importante, no lo lees, pierdas, guárdalo. Y el cerebro obedeció. Y aquí ocurre algo que pocas personas comprenden: el cerebro no recuerda lo más importante, recuerda lo que percibe como importante. Y ambas cosas no siempre son lo mismo. Lo más interesante es que este mismo mecanismo puede utilizarse para aprender mucho mejor. Pero la mayoría de las personas jamás lo descubre, porque siguen intentando memorizar información de una forma que el cerebro nunca fue diseñado para utilizar. Y cuando descubras cuál es ese error, probablemente entenderás por qué llevas años estudiando más de lo necesario, y por qué algunas personas parecen aprender en una hora lo que otras intentan memorizar durante días. Entenderás por qué algunas personas recuerdan durante años lo que sí yo ambos opinas poseo, y lunes por qué algunas personas recuerdan durante años lo que otras olvidan en cuestión de días. Y la respuesta tiene mucho menos que ver con la inteligencia de lo que imaginas. Hay una pregunta que pocas personas se hacen, y sin embargo podría cambiar por completo su forma de aprender. ¿Por qué algunas personas recuerdan durante años algo que escucharon una sola vez, mientras otras olvidan en cuestión de horas algo que han repetido decenas de veces? A simple vista parece injusto, incluso podría parecer que algunas personas nacieron con una ventaja especial. Pero cuando los neurocientíficos comenzaron a estudiar a individuos con memorias extraordinarias, descubrieron algo inesperado: la mayoría no tenía un cerebro diferente, no poseía una capacidad mágica, no había nacido con un don extraordinario. Lo que habían desarrollado era algo mucho más poderoso. Habían aprendido a trabajar con el cerebro, no contra él. Y aquí aparece uno de los errores más comunes que cometemos al aprender. Creemos que recordar significa repetir una frase, repetir un concepto, repetir una definición, una y otra vez, hasta el agotamiento. Pero el cerebro no funciona como una grabadora, no almacena información. Simplemente porque la escuches muchas veces, necesita algo más. Necesita significado, necesita conexión, necesita participación. Imagina a una mujer que intenta aprender un nuevo idioma. Todas las noches memoriza listas de palabras, 20 palabras, 30, 50, las repite durante horas, pero una semana después apenas recuerda unas pocas. Entonces comienza a pensar que no tiene talento, que ya es demasiado tarde,
para aprender que su memoria no sirve. Pero otro estudiante utiliza un enfoque diferente, aprende menos palabras, muchas menos, sin embargo, crea historias con ellas, las relaciona con experiencias personales, las imagina, las utiliza en conversaciones, las convierte en algo vivo, y meses después sigue recordándolas, porque el cerebro recuerda mucho mejor aquello que tiene contexto, aquello que tiene sentido, aquello que se conecta con algo que ya existe dentro de ti. Piensa en tu propia vida, ¿cuántos números de teléfono recuerdas de memoria? Probablemente muy pocos. Ahora piensa en la dirección de la casa donde creciste, el nombre de tu mejor amigo de la infancia, la canción que escuchabas. Durante una etapa importante de tu vida, eso permanece. ¿Por qué? Porque estaba unido a emociones, a experiencias, a significado, y el significado es uno detallado. Los grandes secretos de la memoria. Hace algunos años entrevistaron a varios campeones mundiales de memoria, personas capaces de recordar cientos de números, decenas de nombres, listas interminables de información. Muchos imaginaron que encontrarían cerebros extraordinarios, pero descubrieron algo inesperado. La mayoría tenía una memoria completamente normal. La diferencia estaba en sus métodos. Habían aprendido a transformar información aburrida en experiencias imposibles de olvidar. Pero hay algo todavía más fascinante, algo que utilizan campeones mundiales de memoria, y cuando lo descubres, parece casi absurdo porque es increíblemente simple. La imaginación, y aunque parezca algo infantil, es una de las herramientas más poderosas de la memoria humana. Piensa por un momento en esta lista: un elefante, una bicicleta, una pizza, una montaña, un reloj. Ahora, imagina un enorme elefante montado en una bicicleta dorada mientras sostiene una pizza gigante subiendo una montaña con un reloj enorme colgado del cuello. Probablemente acabas de recordar los 5 elementos sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ama las imágenes, ama las historias, ama lo extraño, ama aquello que rompe la rutina. Y cuanto más absurda sea una imagen, más posibilidades tiene de quedarse. Esto explica algo muy interesante: la memoria no es solamente una cuestión de inteligencia. De hecho, muchas personas brillantes olvidan información constantemente, mientras otras aparentemente normales recuerdan muchísimo más. La diferencia rara vez está en la capacidad, la diferencia suele estar en la estrategia. Es una cuestión de creatividad, porque cuando transformas información aburrida en algo visual, algo emocional, algo inesperado, el cerebro presta atención. Y cuando presta atención, comienza a recordar. Pero aún existe otro error que destruye silenciosamente el aprendizaje, uno que millones de estudiantes repiten cada día. Estudian durante horas seguidas, sin descanso, sin pausas, pensando que más tiempo significa mejores resultados. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario, porque llega un momento en que el bucas y su inversión. Cerebro deja de absorber información. Se satura, se fatiga y empieza a desconectarse. Es parecido a intentar llenar un vaso que ya está lleno. No importa cuánto sigas vertiendo agua, simplemente se derramará. Y esto nos lleva a uno de los principios más importantes del aprendizaje. La memoria no se fortalece durante el esfuerzo constante, se fortalece durante la recuperación. Por eso muchas veces una idea que parecía confusa se vuelve clara después de una caminata, después de una ducha, después de una noche de sueño. Porque mientras descansas, tu cerebro sigue trabajando en silencio, lejos de tu conciencia, organizando, clasificando, conectando. Y aquí aparece algo que pocas personas valoran lo suficiente: el sueño, quizá la herramienta más poderosa para consolidar recuerdos, y también la más ignorada. Vivimos en una cultura que celebra dormir poco, como si descansar fuera una señal de debilidad, como si agotarse fuera una medalla de honor. Pero el cerebro no piensa así. Durante la noche ocurre algo extraordinario. Mientras tú descansas, tu mente comienza a decidir qué merece quedarse, qué debe reforzarse, qué necesita ser eliminado. Es como si un equipo invisible trabajara toda la madrugada, organizando una enorme biblioteca. Por eso muchas personas estudian hasta las 3 de la mañana, duermen 4 horas y después se sorprenden cuando olvidan gran parte de lo aprendido. No es falta de capacidad, es falta de consolidación. Y cuanto más entiendes, esto más cambia tu forma de aprender. Pero existe algo todavía más poderoso que visualizar, más poderoso que repetir, más poderoso incluso que releer algo, que transforma radicalmente la memoria. Y lo curioso es que casi nadie lo utiliza porque resulta incómodo, porque exige esfuerzo,
porque te obliga a descubrir si realmente entendiste algo. Estoy hablando de explicar, de enseñar, de intentar transmitir una idea a otra persona. Piensa en la última vez que creíste comprender perfectamente un tema. Todo parecía claro, todo parecía sencillo hasta que alguien te pidió que lo explicaras, y de repente aparecieron las dudas, los vacíos, las confusiones. Ese momento es revelador porque el cerebro aprende profundamente cuando intenta recuperar información, no cuando simplemente la recibe. Cada vez que explicas una idea, cada vez que resumes un concepto, cada vez que intentas enseñarlo, estás fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas a ese conocimiento. Es como entrenar un músculo, cuanto más lo utilizas, más fuerte se vuelve. Y aquí aparece una verdad que cambia las reglas del juego: la IA. Personas con mejor memoria no necesariamente estudian más, interactúan más con lo que aprenden, lo cuestionan, lo explican, lo relacionan, lo utilizan y por eso permanece. Sin embargo, aunque dominaras todas estas técnicas, aunque aprendieras a visualizar, a conectar emociones, a utilizar la repetición inteligente, a explicar lo que estudias, todavía existiría un enemigo capaz de destruir gran parte de tus esfuerzos, un enemigo silencioso, invisible, que vive dentro de millones de personas y que puede borrar tu concentración incluso antes de que abras un libro, porque hay algo que afecta la memoria mucho más profundamente de lo que imaginas, y no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con tu estado emocional y lo que descubrirás. Sobre esto puede explicar por qué algunas personas sienten que su mente funciona perfectamente unos días y completamente bloqueada otros. Existe una razón por la que algunas personas sienten que su memoria funciona perfectamente ciertos días y completamente mal otros. La razón no suele estar en la inteligencia, ni en la edad, ni siquiera en la capacidad del cerebro. Está en algo mucho más profundo, mucho más invisible y al mismo tiempo mucho más poderoso: tu estado emocional, porque no vemos el mundo como es, lo vemos como nos sentimos. Porque hay una verdad que pocas personas conocen: la memoria no vive aislada, no trabaja sola, no es una máquina independiente que almacena información sin importar lo que sientes. Todo lo contrario, tus emociones participan en cada recuerdo que construyes, en cada aprendizaje, en cada experiencia que decides conservar. Y cuando las emociones están en equilibrio, la mente funciona de una forma, pero cuando el miedo, la ansiedad o el estrés toman el control, todo cambia. Quiero que imagines a una mujer llamada Laura. Tiene 42 años, siempre fue organizada, responsable, atenta. Recordaba cumpleaños, nombres, reuniones, pequeños detalles. Pero durante un periodo complicado de su vida empezó a notar algo extraño. Olvidaba dónde dejaba las llaves, entraba en una habitación y olvidaba qué iba a buscar. Leía correos completos y después no recordaba lo que acababa de leer. Cada semana parecía peor. Y cuanto más ocurría, más miedo sentía. Comenzó a preguntarse si algo estaba fallando en su cerebro, si estaba perdiendo memoria. Y esa idea empezó a perseguirla. Cada olvido parecía una prueba, cada despiste alimentaba su miedo. Y cuanto más miedo sentía, más errores cometía. Entró en un círculo del que parecía imposible salir y llegó a preguntarse si realmente debía preocuparse. Pero el problema no estaba donde ella creía. Durante meses había vivido bajo una presión constante. Dormía mal, pensaba demasiado. Se despertaba preocupada, se acostaba preocupada, y sin darse cuenta, había mantenido su cerebro en estado de alerta durante demasiado tiempo. Su memoria no estaba desapareciendo, su mente estaba agotada. Y esta situación es mucho más común de lo que imaginas, porque cuando vivimos con ansiedad constante, ocurre algo fascinante y también preocupante. El cerebro deja de comportarse como un explorador y empieza a comportarse como un guardia de seguridad. Ya no busca aprender, ya no busca crecer, busca protegerse. Busca detectar amenazas, busca sobrevivir, y cuando eso ocurre, la memoria pasa a un segundo plano. Piensa en un castillo medieval. Durante tiempos de paz sus habitantes construyen, aprenden, comercian, crean. Pero cuando aparece una amenaza en el horizonte, todo cambia. Las puertas, se cierran los recursos, se redistribuyen la prioridad. Ya no es crecer la prioridad, es defenderse. Eso mismo sucede dentro de tu cerebro cuando vives atrapado en preocupaciones constantes. Y aquí quiero que te hagas una pregunta.
Una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas horas al día pasas pensando en problemas que todavía no han ocurrido? ¿Cuántas conversaciones imaginarias tienes contigo mismo? ¿Cuántas veces ensayas escenarios negativos? ¿Cuántas veces revives errores pasados? Porque cada uno de esos pensamientos consume energía mental. Y esa energía sale del mismo lugar que utilizas para concentrarte, para aprender, para recordar. Por eso muchas personas intentan mejorar su memoria utilizando técnicas complejas, cuando el verdadero problema está en otro sitio, está en el ruido mental, está en el estrés acumulado, está en una mente que nunca descansa. Y aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna: una mente tranquila. ¿Aprende mejor una mente tranquila? Recuerda mejor. Quizá por eso algunas de las decisiones más importantes de nuestra vida no aparecen en momentos de caos, aparecen cuando finalmente encontramos silencio. Una mente tranquila piensa mejor. Parece simple, pero cambia absolutamente todo, porque durante años nos enseñaron a entrenar la memoria, pero pocas veces nos enseñaron a proteger el estado emocional que la hace posible. Ahora quiero que imagines otra escena. Un padre llega a casa después de un día agotador. Su hijo pequeño corre hacia él. Le cuenta emocionado algo que ocurrió en la escuela, pero mientras el niño habla, la mente del padre está en otro lugar. Piensa en facturas, en responsabilidades, en correos pendientes, en problemas por resolver. Asiente con la cabeza, escucha algunas palabras, pero realmente no está presente. Horas después, intenta recordar lo que su hijo le contó y no puede. Lo triste es que algún día daría cualquier cosa por recordar ese momento, porque muchas veces descubrimos el valor de ciertos recuerdos cuando ya han pasado, cuando ya no pueden repetirse, cuando solo nos queda la memoria, no porque no fuera importante, sino porque nunca estuvo completamente allí. Y esto sucede constantemente. Vivimos físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Estamos desayunando, pero pensando en la reunión de mañana. Estamos trabajando, pero preocupados por una discusión de ayer. Estamos hablando con alguien, pero revisando el teléfono. Cada pocos segundos nuestra atención está fragmentada. Y cuando la atención se fragmenta, la memoria también. Por eso existe una habilidad que se ha vuelto más valiosa que nunca. La capacidad de estar presente no parece algo extraordinario, pero lo es, porque en una época donde todo compite por tu atención, estar plenamente presente se ha convertido en una ventaja enorme. Cuando escuchas de verdad, recuerdas más. Cuando observas de verdad, recuerdas más. Cuando aprendes sin interrupciones, recuerdas más. La memoria comienza mucho antes del recuerdo, comienza en la calidad de tu presencia, y aquí aparece otro hábito que fortalece el cerebro de una manera sorprendente: la lectura profunda. No leer titulares, no deslizar contenido durante horas, no saltar de una pantalla a otra. Hablo de sentarte con un libro y permanecer allí sin interrupciones, sin notificaciones, sin distracciones, porque cuando haces eso ocurre algo extraordinario. Tu cerebro desacelera, tu atención se estabiliza, tu imaginación despierta y comienzan a fortalecerse circuitos neuronales que llevaban demasiado tiempo sin utilizarse. Es casi como recuperar una habilidad olvidada, y cada minuto de lectura profunda se convierte en entrenamiento para la concentración, entrenamiento para la memoria, entrenamiento para la mente. Pero existe algo todavía más poderoso, algo que muy pocas personas aprovechan: la escritura, porque escribir obliga al cerebro a organizar pensamientos, a seleccionar información, a distinguir lo importante de lo superficial. Y durante ese proceso sucede algo increíble: el conocimiento deja de ser externo y comienza a convertirse en parte de ti. Por eso muchas veces recuerdas mejor aquello que escribes, porque escribir no es copiar. Eso, procesar, es comprender, es construir significado. Y el significado es el idioma favorito de la memoria. Ahora bien, si todo esto fuera suficiente, todos tendríamos una memoria extraordinaria, pero aún falta una pieza, quizá la más importante de todas, una pieza que explica por qué algunas personas mantienen una mente ágil durante décadas, mientras otras sienten que cada año les cuesta más aprender. No tiene que ver con suerte, no tiene que ver con genética, tiene que ver con algo que haces todos los días, algo tan sencillo que la mayoría lo subestima. Y cuando descubras el impacto que tiene sobre tu cerebro, probablemente empezarás a verlo de una forma completamente diferente. Existe una pregunta que quiero que te hagas antes de terminar este viaje, una pregunta simple, pero profundamente transformadora.
¿Por qué algunas personas llegan a los 70 años conservando una mente curiosa, ágil y despierta, mientras otras sienten que cada año les cuesta más aprender durante mucho tiempo? Se creyó que la respuesta estaba en la genética, que algunos nacían con un cerebro privilegiado y otros no. Pero la realidad es mucho más esperanzadora, porque los investigadores comenzaron a descubrir algo extraordinario. Las personas que conservan mejor sus capacidades mentales suelen compartir ciertos hábitos, y quizá la historia más inspiradora sea la corta, de un hombre que decidió aprender piano después de los 70 años. Todos le dijeron que era demasiado tarde, que ya no tenía edad, que su cerebro no aprendería igual, pero meses después podía tocar canciones sencillas. Y lo más sorprendente no fue eso, fue cómo comenzó a sentirse más despierto, más curioso, más vivo, porque el cerebro responde al desafío sin importar la edad, y tal vez esa sea una de las noticias más esperanzadoras que la ciencia nos ha dado. No estás condenado al cerebro que tienes hoy, puedes influir en él, puedes fortalecerlo, puedes transformarlo, y todo comienza con algo sorprendentemente sencillo: la curiosidad, esa fuerza silenciosa que mantiene despierto al cerebro, incluso cuando los años avanzan, la fuerza que impide que la mente deje de crecer, esa capacidad de seguir preguntando, de seguir explorando, de seguir interesándose por cosas nuevas. Observa a un niño pequeño, pregunta constantemente: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Su cerebro está aprendiendo sin descanso, creando conexiones, construyendo nuevas rutas neuronales. Ahora piensa en muchos adultos. Se levantan, repiten la misma rutina, piensan las mismas ideas, mantienen las mismas conversaciones, y poco a poco la novedad desaparece de sus vidas. Pero el cerebro ama la novedad, la necesita, porque cada vez que aprendes algo nuevo, obligas a tu mente a adaptarse, a reorganizarse, a crecer. Y aquí aparece una verdad fascinante: tu cerebro no envejece únicamente por el paso del tiempo, también envejece por la falta de desafío, por la falta de estimulación, por la falta de aprendizaje. Por eso, aprender un idioma, tocar un instrumento, leer sobre un tema desconocido, conocer nuevas personas, viajar, explorar, todo eso fortalece la mente mucho más de lo que imaginas, porque cada nueva experiencia es una invitación para que el cerebro construya nuevas conexiones. Cuanto más conectado está un cerebro, más preparado está para recordar. Pero existe otro hábito que diferencia enormemente a las personas con una memoria fuerte: no consumen información, pasivamente interactúan con ella. Piensa en dos personas: la primera pasa horas viendo contenido, vídeos, artículos, podcasts, libros, aprende muchas cosas, pero rara vez las utiliza, rara vez reflexiona sobre ellas, rara vez las comparte. La segunda consume menos información, pero la conversa, la escribe, la explica, la aplica, y con el tiempo recuerda muchísimo más. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende haciendo, no observando. Aprende utilizando, no acumulando. Y aquí aparece uno de los hábitos más poderosos que existen: las conversaciones. Porque conversar no es simplemente hablar, es entrenar el cerebro. Cada conversación obliga a recordar ideas, a organizar pensamientos, a interpretar emociones, a construir argumentos, a relacionar experiencias. Por eso, las personas que mantienen intercambios significativos suelen conservar una mente más activa, más flexible, más despierta, porque el cerebro necesita interacción, necesita conexión, necesita movimiento mental. Y esto nos lleva a algo que pocas personas consideran importante: las relaciones humanas. Vivimos en una época hiperconectada, pero muchas veces profundamente solitaria. Miles de mensajes, notificaciones, miles de interacciones rápidas, pero pocas conversaciones reales, pocos momentos de conexión auténtica. Y el cerebro siente esa diferencia, porque fue diseñado para relacionarse, para compartir experiencias, para construir vínculos. Y cuando esos vínculos desaparecen, parte de nuestra estimulación cognitiva también desaparece. Por eso, cuidar tus relaciones no solo protege tu bienestar emocional, también protege tu mente, también protege tu memoria. Ahora quiero hablarte de algo que suele pasar desapercibido: la energía mental, porque muchas personas intentan aprender cuando están exhaustas, intentan memorizar después de horas de distracción, intentan concentrarse cuando su cerebro ya no tiene combustible, y después concluyen que tienen mala memoria. Pero imagina intentar correr una maratón sin haber dormido, sería absurdo. Sin embargo, hacemos exactamente eso con nuestra mente. Le exigimos rendimiento constante, sin descanso, sin pausas,
sin recuperación, y el cerebro necesita exactamente lo contrario, necesita espacios de silencio, necesita momentos de desconexión, necesita descanso porque el descanso no es el enemigo del aprendizaje, es parte del aprendizaje, de hecho algunas de no por. Las conexiones más importantes se fortalecen precisamente cuando dejamos de estudiar, cuando caminamos, cuando descansamos, cuando observamos el mundo, sin prisas, porque mientras tú haces una pausa, tu cerebro sigue trabajando en silencio, organizando información, creando asociaciones, consolidando recuerdos, y aquí quiero compartir contigo una idea que puede cambiar completamente la forma en que ves tu memoria. La memoria no se construye en grandes momentos, se construye en pequeños hábitos repetidos durante años. No es el libro que lees una vez, es el hábito de leer. No es una noche de buen descanso, es dormir bien, regularmente, no es una caminata. Es el movimiento constante. No es una conversación profunda, es una vida llena de conversaciones significativas porque el cerebro responde a la repetición, responde a la consistencia, responde a aquello que haces una y otra vez. ¿Y eso significa algo? Extraordinario significa que no importa cómo sea tu memoria. Hoy importa cómo decides entrenarla a partir de ahora, porque cada día estás moldeando tu cerebro, cada decisión deja una huella, cada hábito construye una versión futura de tu mente. Y aquí llegamos a algo mucho más profundo, mucho más importante que recordar nombres, fechas, datos o conceptos, porque al final, ¿por qué queremos recordar la mayoría? Responderá que para estudiar mejor, para trabajar mejor, para aprender más rápido. Y sí, todo eso es cierto. Pero existe una razón más profunda. Recordar mejor de que construyen nuestros acuerdos, construyen nuestra identidad, construyen nuestra historia, construyen la forma en que entendemos quiénes somos. Piensa en los momentos más importantes de tu vida, los abrazos que aún recuerdas, las personas que cambiaron tu camino, las lecciones que llegaron después de una caída, las experiencias que te transformaron. Todo eso vive dentro de ti, gracias a la memoria. Por eso entrenarla no consiste únicamente en almacenar información. Consiste en proteger una parte esencial de tu vida. Consiste en cuidar la herramienta que te permite aprender, crecer, evolucionar y convertir experiencias en sabiduría. Porque la verdadera inteligencia no consiste en saber más, consiste en comprender mejor, consiste en transformar conocimiento en decisiones, en relaciones. Crecimiento en una vida con más sentido. Y quiero que recuerdes algo cada vez que dudes de tu capacidad. Tu cerebro no está terminado, no está definido, no está condenado a ser siempre igual. Está cambiando ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras aprendes, mientras reflexionas, mientras decides quién quieres llegar a ser. La neurociencia moderna nos ha dado una de las noticias más esperanzadoras de todas. Tu cerebro puede transformarse, puede fortalecerse, puede adaptarse, puede aprender mucho más de lo que imaginas. Y eso significa que nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para desarrollar mejores hábitos. Nunca es demasiado tarde para entrenar tu atención, nunca es demasiado tarde para fortalecer tu memoria, nunca es demasiado tarde para volver a confiar en tu mente, porque la verdadera tragedia no es olvidar un dato, no es olvidar una fecha, no es olvidar una palabra. La verdadera tragedia es dejar de creer en tu capacidad de crecer, dejar de desafiarte, dejar de aprender, porque cuando una persona deja de aprender, una parte de ella deja de expandirse. Así que la próxima vez que olvides algo, no te etiquetes, no te castigues, no concluyas que tienes una mala memoria. Recuerda algo mucho más importante. Cada día estás construyendo el cerebro que tendrás mañana, con cada pensamiento, con cada hábito, con cada decisión. Y, cuando entiendes esto, dejas de ver tu memoria como un límite y empiezas a verla como lo que realmente es, una de las capacidades más extraordinarias que existen dentro de ti. Así que cuida tu mente, protégela, aliméntala, con buenas ideas, con buenas conversaciones, con nuevos desafíos. Porque cada libro que lees, cada habilidad que aprendes, cada experiencia que comprendes, está construyendo una versión más fuerte de ti. Y quizá dentro de un año, mires atrás y descubras que no necesitabas un cerebro diferente, solo necesitabas aprender a utilizar el que siempre has tenido, porque el potencial que buscas tal vez ha estado dentro de ti todo este tiempo, porque al final no somos únicamente lo que recordamos, también somos aquello que seguimos aprendiendo, y mientras exista la voluntad de aprender siempre existirá la posibilidad de transformarse, y quizá esa sea la verdadera magia del cerebro humano, que nunca deja de cambiar mientras tú nunca dejes de aprender.